Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje, a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes, ¿por qué no tiemblan en tu dombo? Cuántas veces suspiró mi alma adivinando a través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, donde cuyos pizcachos me vi a la altura de las cordilleras. ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit, por donde pasa el plácido albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. Tú eres la catedral de la pesadumbre, donde dioses desconocidos hablan a media voz en el idioma de los murmullos, prometiendo longevidad a los árboles imponentes, contemporáneos del paraíso, que eran ya decanos cuando las primeras tribus aparecieron y esperan impasibles el hundimiento de los siglos venturosos. Tus vegetales forman sobre la tierra la poderosa familia que no se traiciona nunca. El abrazo que no pueden darse tus ramazones lo llevan las enredaderas y los bejucos, y eres solidaria hasta en el dolor de la hoja que cae. Tus multísonas voces forman un solo eco al llorar por los troncos que se desploman, y en cada brecha los nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones. Tú tienes la adustez de la fuerza cósmica y encarnas un misterio de la creación. No obstante, mi espíritu solo se aviene con lo inestable, desde que soporta el peso de tu perpetuidad, y más que a la encina de fornido gajo, aprendió a amar a la orquídea raquítica, porque es efímera como el hombre y marchitable como su ilusión. José Eustacio Rivera, considerado hoy en día uno de los escritores colombianos más importantes de todos los tiempos y uno de los grandes genios de la literatura latinoamericana de inicios del siglo XX, tuvo una vida tan breve como su propia producción literaria. Nació un 19 de febrero de 1888 en una pequeña localidad llamada San Mateo, que hoy en día ha sido renombrada como Rivera en homenaje a su morador más conocido, y falleció en la esplendorosa ciudad de Nueva York un 1 de diciembre de 1928 con apenas 40 años de edad. No se sabe muy bien la causa de su muerte. Se cree probablemente que tuvo una malaria cerebral que contrajo durante su época en la selva colombiana. De su vida no hay mucho que decir. Estudió en la Facultad de Derechos, concibió varios cargos, sobre todo como político y como jurado, y aún así, a este hombre lo reconocemos hoy en día más como escritor, a pesar de habernos dejado tan solo 2 libros. Un poemario titulado Tierra de Promisión y una novela, una obra maestra de la literatura latinoamericana titulada La Vorágine. Cuando revisas la biografía de José Eustacio Rivera, cuando analizas sus estudios, los cargos políticos que él ocupó siendo diplomático, te das cuenta de que José Eustacio Rivera, muy en el fondo, se trató siempre de un hombre que quiso denunciar cualquier tipo de irregularidad que iba encontrando en la sociedad colombiana. No es para menos mencionar que, por ejemplo, en 1925 publicó una serie de artículos en el periódico El Nuevo Tiempo bajo el título de Falsos Postulados Nacionales. Una serie de artículos en los cuales, por ejemplo, denunciaba el gobierno del presidente Pedro Nel Ospina hasta el exministro Esteban Jaramillo, provocando un gran escándalo en ese entonces. Tal vez por esto, o tal vez por otras circunstancias, es que justamente cuando Rivera enferma gravemente de malaria cerebral, supuestamente, lo trasladaron no a un hospital de Colombia, sino que lo llevaron de inmediato a Estados Unidos, donde fallecería en la ciudad de Nueva York
el 1 de diciembre de 1928. Más allá de sus cargos políticos, José Eustacio Rivera denunció todas estas irregularidades que él vio en la selva colombiana a través de los caucheros y sus conflictos con los indígenas de la zona a través de su obra literaria. Esto se puede notar en su poemario Tierra de Promisión, pero a mi parecer es mucho más claro en su única novela y su obra más destacada, La Vorágine. El primer libro de José Eustacio Rivera fue Tierra de Promisión, su único poemario. Se trata de un libro que recopila 55 sonetos divididos en 3 partes. Al tratarse de sonetos, Rivera digamos que no incumple con las normas típicas de la poesía junto con su métrica. No hay ningún rastro de poesía modernista o inclusive de verso libre dentro de su obra poética, pero aún así, cumpliendo con las normas de la métrica, Rivera logra un estilo poético tan sonoro y que se adentra de lleno en las crueldades que se ocasionaban dentro de la selva. Es un poeta que sabe hacer sentir al lector todo ese ambiente tétrico que solo te puede otorgar esos parajes verdes donde sientes que los árboles te invaden por completo, esos parajes donde parece que el río es la única vía de escape. Me gustaría, por ejemplo, leerles el 8º poema, o por lo menos una estrofa del 8º poema, para que tengan una idea de esas sensaciones que Rivera sabía transmitir, por lo menos en su poesía. Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto, en su felpa ondulante dan un brillo ligero, magnetiza las frondas con el ojo hechicero, y su cola es más ágil y su ijar más enjuto. Para que tengan una idea, en este fragmento, por ejemplo, Rivera habla del tigre, un animal peligroso que se encontraba en la selva colombiana, de la cual él quizás no hable tan a menudo en su obra literaria. Yo por lo menos creo que encontré más referencias al peligro del tigre en obras como María de Jorge Isaacs, o yéndonos fuera de Colombia, El tigre de Demetrio Aguilera Malta, uno de los escritores ecuatorianos más importantes del siglo XX. Pero aún así, este poema da referencia de ese talento de Rivera para transmitir los peligros de la selva y la situación social tan cruel que tenían que sufrir las personas más pobres de la zona, las personas que el mundo conoció como los caucheros, y que aún así, pese a esa supuesta humildad, muchos de ellos ocultaban una crueldad hacia los indígenas, a quienes sobreexplotaban, una situación que veríamos más adelante en La Vorágine. Poco después, en 1924, publica La Vorágine, la cual sería su primera y única novela. Existen rumores de que al momento de su muerte, Rivera estaba escribiendo una segunda novela titulada La Mancha Negra, pero si en verdad había un manuscrito, este desapareció luego de su muerte en 1928. Sobre La Vorágine no hay mucho que decir más de lo que ya se ha hablado de esta gran obra. Se trata de una de las más importantes obras no solo de la literatura colombiana, sino también de la literatura hispanoamericana, hasta el punto de ser considerada por muchos críticos como la gran novela de la selva latinoamericana. Esta novela narra en primera persona a través de Arturo Cova, nuestro protagonista, la huida de él y su amada Alicia a lo largo de la selva colombiana hasta que llegan a la casa de la niña Griselda, quien les proporcionará refugio mientras ellos huyen de sus familias. Pero una vez que ellos se internan en la selva, la novela deja de lado ese tórrido romance, esa historia de amor prohibido, y se va tornando en una obra de crítica social a medida que Arturo se va involucrando con otros hombres de la zona y va conociendo la situación de los caucheros y su conflicto con los indígenas, seres a quienes iba sobreexplotando
todo con tal de sacar la mayor cantidad de caucho posible para enriquecerse ellos mismos. Aún así, no crean que esta novela se queda solo en la denuncia social, pues a medida que avanza la obra, a medida que Arturo Cova se va involucrando en los conflictos y se va metiendo cada vez más en dicha corrupción, la obra va adquiriendo cada vez más tintes góticos, más tintes terroríficos, al punto de que, para mi opinión personal, el verdadero villano, o más bien villana, de esta novela no son los caucheros, no son los indígenas. Ni siquiera diría que el propio Arturo Cova. Para mí él es una víctima. La verdadera villana de esta obra, de estos personajes, es la propia selva. La Vorágine es uno de esos pocos libros donde sientes que el escenario principal adquiere vida propia, y esto es gracias a la escritura poética de Rivera, en la cual él exalta cada momento dramático y escalofriante, donde la vorágine de la selva parece que le sopla en el cuello a sus posibles víctimas, así como los instantes de despertar, donde Arturo Cova se da cuenta de la pesadilla de la cual él no podrá escapar, por más que lo intente, por más que intente aferrarse a la esperanza de huir de ahí junto con Alicia. Pero es tan difícil escapar no solo de los caucheros, no solo de la guerra que se efectúa dentro de la selva, sino del propio escenario. Es una obra donde tanto Arturo como otros personajes como la niña Griselda, Fidel y otros caucheros no parecen encontrar esperanzas de poder escapar de ahí, sino que se resignan a vivir en la selva y a enfrentarse a los idilios de ser un cauchero, a los idilios de quizás dejarse ser tragado por la propia selva. No por nada, justamente la última frase de la novela habla sobre que se los tragó la selva. Sin duda, ahora que he leído su obra completa, José Eustacio Rivera me ha parecido uno de mis autores colombianos favoritos, junto con Candelario Obeso, Rafael Chaparro Madiedo y Fernando Molano. Si tienen la oportunidad de leer no solo La Vorágine, sino incluso también Tierra de Promisión, háganlo. Tienen que empaparse de toda la obra literaria completa de José Eustacio Rivera, que aunque es breve, sin duda te sobrecoge como ningún otro autor logra hacerlo, con el tema no solo de la selva, no solo de la situación de los caucheros, sino incluso del propio sentido de la vida, de la existencia humana y lo inútil que es ella ante los peligros de la naturaleza.